Mi nombre es Gabriela Ávila Osorio, junto a mi compañera Angie Yara, vamos a hablar sobre las patologías del ADN de las mitocondrias. Primero que todo, vamos a empezar con describir las características y diferencias propias en el ADN de las mitocondrias de modo de herencia, poliplasmia, segregación mitótica y expresión umbral, y la alta tasa de mutación. Bueno, el ADN mitocondrial o ADN de MT presenta una serie de características únicas que lo distinguen del ADN nuclear. Modo de herencia, que es la herencia materna, que es una de las características más distintivas del ADN, es que se hereda exclusivamente de la madre durante la fecundación. Las mitocondrias del espermatozoide son generalmente degradadas, por lo que toda la mitocondria de un individuo proviene de su madre. Esa herencia matrilineal permite rastrear líneas genealógicas maternas a través de generaciones. En el poliplasma encontramos múltiples copias que de cada célula contiene cientos o incluso miles de mitocondrias, y cada una de ellas posee múltiples copias de su propio ADN mitocondrial. Eso significa que una célula tiene muchas más copias de ADN mitocondrial que ADN nuclear. Esta característica hace que el ADN mitocondrial más resistente a mutaciones. En la segregación mitótica encontramos la distribución aleatoria, que durante la división celular las mitocondrias se distribuyen aleatoriamente entre las células hijas. Esto puede llevar a una variación en la cantidad de ADN mitocondrial mutado en diferentes células de un organismo. En la expresión umbral encontramos la necesidad de un cierto nivel. ¿Para qué sirve una mutación en el ADN mitocondrial cause una enfermedad? Es necesario que un cierto porcentaje de las mitocondrias de una célula estén afectadas. Quiere decir que este fenómeno se conoce como expresión umbral. Si el porcentaje de mitocondrias mutadas es bajo, la célula puede compensar y funcionar normalmente. En la alta tasa de mutación encontramos su mayor susceptibilidad, que el ADN mitocondrial carece de las mismas proteínas de reparación del ADN nuclear, lo que lo hace más susceptible a mutaciones causadas por factores como las radicales libres producidos durante la respiración celular. 2. Enuncia y describa los inhibidores de fosfoliridación oxidativa. Los inhibidores de la fosforilación oxidativa son sustancias que interfieren con alguna de las etapas de este proceso, bloqueando la producción del ATP. Estos inhibidores pueden tener diversas aplicaciones, clasificación y mecanismo de acción. Los inhibidores de la fosforilación oxidativa pueden clasificarse según el sitio de acción de la cadena de transporte de electrones o la ATP sintasa. Inhibidores de la cadena de transporte de electrones. Complejo 1, rotenona amital. Complejo 3, antimicina A. Complejo 4, cianuro, monóxido de carbono y ácida. Estos inhibidores bloquean el flujo de electrones en un punto específico de la cadena, impidiendo que la generación del gradiente de los protones necesario para la síntesis de ATP. Eh, Inhibidores de la ATP sintasa. Oligomicina se une la ATP sintasa inhibiendo la síntesis de ATP. Bueno, en la tercera vamos a explicar qué son, cuáles son y cómo actúan los desacopladores de la fosforilación oxidativa. ¿Qué son? Desacopladores son moléculas que tienen la capacidad de interferir en el proceso de la fosforilación oxidativa, un mecanismo celular fundamental para la producción de ATP. La molécula energética de la célula, en términos simples, estos desacopladores desconectan, entre comillas, la cadena de transporte de electrones de la síntesis de ATP. ¿Cuáles son? Bueno, existen diversos compuestos que actúan como desacopladores, tanto naturales como sintéticos. Algunos ejemplos incluyen el dinitrofenol, que se identifica con las siglas DNP, que es uno de los desacopladores más conocidos históricamente, utilizado como agente para la pérdida de peso, aunque con graves efectos secundarios. La termogenina, que es una proteína presente en el tejido adiposo marrón, que funciona como desacoplador natural, generando calor en lugar de ATP.
el FCCP, que es carbonil cianuro M-clorofenil hidrazona, que es un desacoplador sintético utilizado en investigación. ¿Cómo actúan? Pues la fosforilación oxidativa es un proceso complejo que involucra la creación de un gradiente de protones a través de la membrana interna de la mitocondria. Este gradiente de protones proporciona la energía necesaria para la síntesis de ATP por la ATP sintasa. Los desacopladores actúan de la siguiente manera. Disipan el gradiente de protones. Estos compuestos son capaces de transportar protones a través de la membrana mitocondrial interna, disminuyen la síntesis de ATP, pues al disparar el gradiente de protones se reduce la fuerza motriz protónica que impulsa la síntesis de ATP. Aumentan el consumo de oxígeno. La cadena de transporte de electrones continúa funcionando como para mantener el gradiente de protones, lo que resulta que es un mayor consumo de oxígeno. Y la cuarta, que generan calor, que la energía que normalmente se utilizaría para sintetizar ATP se disipa en forma de calor. 4. Clasifique. Defectos del metabolismo energético. Los defectos en el metabolismo energético son un conjunto de diversos trastornos que caracterizan por una alteración en la producción o utilización de energía a nivel celular. Estas difusiones pueden afectar a cualquier etapa del proceso de obtención de energía, desde la glucólisis hasta la fosforilación oxidativa. Clasificación general. Defectos en la glucólisis afectan las primeras etapas de la degradación de la glucosa. Defectos en el ciclo de Krebs alteran el ciclo central del metabolismo oxidativo. Defectos en la cadena de transporte de electrones afectan el proceso de transferencia de electrones y generación del gradiente de protones. Defectos en la fosforilación oxidativa incluyen alteraciones en la ATP sintasa y en el acoplamiento entre la cadena de transporte de electrones y la síntesis de ATP. Defectos en el transporte de electrones afectan el transporte de electrones a través de las membranas mitocondriales. Defectos en la utilización de ácidos grasos alteran la beta oxidación en los ácidos grasos. Causas genéticas, mutaciones en genes que codifican enzimas o proteínas involucradas en el metabolismo energético, adquiridas, causas por factores ambientales como intoxicaciones o deficiencias nutricionales, genética de las enfermedades mitocondriales. Las enfermedades mitocondriales son un grupo heterogéneo de trastornos causados por mutaciones en el ADN mitocondrial o en el ADN nuclear que codifica las proteínas mitocondriales. Primero, alteración del ADN mitocondrial. Encontramos mutaciones puntuales que son cambios en una única base nitrogenada del ADN mitocondrial, deleciones que es pérdida de un fragmento del ADN mitocondrial, duplicaciones que es la duplicación de un fragmento del ADN MT y rearreglos que es las alteraciones en la estructura del ADN mitocondrial. Alteraciones de los genes que codifican proteínas mitocondriales, que es las mutaciones puntuales, que es cambios en una sola base del ADN, de lesiones, que es pérdida de una o más bases del ADN, duplicaciones, que son copias adicionales de una secuencia de ADN, y los rearreglos, que son cambios en la estructura del ADN. Alteraciones en la comunicación intergenómica, que es las mutaciones en el ADN nuclear que afectan a genes que codifican proteínas involucradas en la replicación, transcripción o reparación del ADN mitocondrial. En las mutaciones del ADN mitocondrial pueden alterar las funciones de las proteínas codificadas por el ADN mitocondrial o afectar la eficiencia de la fosforilación oxidativa. Defectos en la maquinaria de transporte de proteínas, que esos son los que impiden las proteínas nucleares ser transportadas al interior de la mitocondria. 4. Alteraciones en el medio lipídico. Las alteraciones en este medio se producen cuando los niveles de lípidos en la sangre se encuentran fuera de los rangos considerados normales. Pueden manifestarse como hipercolorerolemia, elevación de los niveles de colesterol total o de alguna de sus fracciones, hipertrigliceridemia, aumento de los niveles de triglicéridos de dislipidemia mixta, combinación de eh, Hipercolesterolemia, perdón, hipercolesterolemia.
Bueno, vamos en la quinta, vamos a completar el cuadro que se trata de los problemas asociados a las citopatías mitocondriales que están unos en los sistemas de órganos y en los problemas posibles. En el cerebro encontramos, en un problema posible encontramos retraso en el desarrollo, epilepsia, encefalopatía, migrañas, trastornos del movimiento y demencia. En los nervios encontramos neuropatía periférica, debilidad muscular y trastornos del sueño. En los músculos, miopatía, debilidad muscular, mioglobinuria, calambres musculares. En los riñones, nefropatía, Nuria. proteinuria, acidosis tubular renal. En el corazón encontramos cardiomiopatía, arritmias y insuficiencia renal. En el hígado, hepatopatía, enfermedad hepática, pues de grasa. Y en los ojos encontramos la retinopatía, que es ptosis palpebral y oftalmoplegia externa. En los oídos, hipoacusia y vértigo. En el páncreas, diabetes, mellitus, pancreatitis. En los sistémicos encontramos crecimiento lento, baja estatura, fatiga crónica e intolerancia al ejercicio. Nombre y describa las enfermedades mitocondriales con pérdidas visuales y auditivas. Síndrome de Kearns-Sayre se caracteriza por la aparición temprana de apoptosis palpebral, caída de los párpados, oftalmología extrema, progresiva, debilidad de los músculos oculares. Síndrome de Leigh afecta principalmente al sistema nervioso central y puede manifestarse en la pérdida de la visión, sordera, ataxia, que es la pérdida de la coordinación. Neuropatía óptica hereditaria de Leber es una enfermedad que afecta principalmente el nervio óptico y puede causar pérdida de la visión súbdita o progresiva. Síndromes mitocondriales asociados a la mutación en el RNA. Las mutaciones en los genes del ARN de transferencia mitocondrial pueden causar una variedad de enfermedades, incluyendo síndromes multisistémicos con pérdida de la visión y audición. Bueno, acá en la séptima pregunta vamos a enunciar y describir la serie de criterios que se deben de tener en cuenta para considerar una nueva mutación en el ADN mitocondrial y que puede ser considerada como patogénica. La identificación de nuevas mutaciones en el ADN mitocondrial y su clasificación como patogénicas es un proceso complejo que requiere una evaluación exhaustiva. A continuación se describen los principales criterios que los investigadores suelen considerar. Primero, que es la cosegregación con el fenotipo, que es la herencia maternal. La mutación debe ser heredada exclusivamente por vía materna. Coincidencia de la mutación, que la mutación debe estar presente en todos los individuos afectados de una familia y ausente en los individuos sanos. Dos, ausencia en individuos sanos. Bases de datos, la mutación no debe estar presente en extremas bases de datos del ADN mitocondrial de individuos sanos. En las poblaciones de control, la mutación debe ser infrecuente o ausente en poblaciones de control étnicamente emparejadas. El 3. Predicción del impacto funcional. Conservación de la secuencia. La mutación debe afectar un nucleótido altamente conservado en el ADN mitocondrial. Y la predicción en sílico son herramientas bioinformáticas que pueden producir el impacto, perdón, predecir el impacto de la mutación en la estructura y función de la proteína codificada o del ARN. Evidencia funcional. Estudios in vitro. Se pueden realizar estudios en células o en sistemas de modelo para evaluar el efecto de la mutación o de función mitocondrial, como la producción del ATP, respiración celular o la integridad de la membrana mitocondrial. Estudios in vivo. En algunos casos se pueden utilizar modelos animales para estudiar el efecto de la mutación en un organismo completo. Evidencia clínica. Coherencia con el fenotipo. La mutación debe ser coherente con el fenotipo clínico observado del paciente. Asociación con las enfermedades mitocondriales. La mutación puede estar asociada con otras enfermedades mitocondriales conocidas. Heteroplasmia. Nivel de heteroplasmia. El porcentaje de ADN mitocondrial mutuado en las células afectadas debe ser lo suficiente alto
para causar la enfermedad. Tejidos afectados. El nivel de la heteroplasmia puede variar entre diferentes tejidos, lo que puede explicar la variedad en la expresión fenotípica. ¿La ocho? 8. Consideraciones adicionales. Bueno, encontramos nuevas variantes patogénicas que es importante considerar que siempre pueden surgir nuevas variantes patogénicas que no cumplan con todos los criterios establecidos. Interpretación clínica. La interpretación de los resultados genóticos debe realizarse en el contexto del cuadro clínico completo del paciente.